Tómame, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la iglesia más grande del mundo, porque tiene a los hombres y a las mujeres más grandes del mundo. Gracias por haber acudido a esta cita una vez más para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy quiero invitarlos para que esta palabra que vamos a escuchar hoy la escuchemos completa, con toda la atención, y yo tengo la certeza y la seguridad que después de haberla escuchado, usted va a sentir el deseo de volverla a ver, de volverla a oír, de volverla a escuchar, de estudiarla, porque tiene un gran mensaje de revelación de la palabra de Dios. Y por eso, permítame, yo quiero hacer una oración especialmente para que haya la disposición en cada corazón de las personas que estén escuchando este mensaje, para que con esa disposición el Señor abra su entendimiento. Permítame expresarle al Señor una súplica. Amado Señor, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú revelas los acontecimientos finales, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Por eso, amado Señor, yo te clamo a ti, Señor, por esa misma petición, Señor, que hizo el profeta Eliseo, orando para que abrieras los ojos a su siervo Giezi. De la misma forma, Señor, yo hoy te clamo para que tú les abras los ojos, para que abras el entendimiento, para que abras los oídos a todas las personas que escuchen este mensaje y puedan ver en tu palabra, Señor, puedan comprender lo que está escrito en tu palabra, Señor, en tu libro revelador, los acontecimientos que han pasado, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Amado Señor, glorifícate tú, Señor Jesús, porque el tiempo está cerca. Y gracias, Señor, por habernos permitido conocerte antes de que todos estos acontecimientos lleguen a su fin. Y en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a la palabra de Dios. Yo lo invito para que ni siquiera pestañee para ver todos estos mensajes hermosos que están escritos en la palabra de Dios. Ya está escrito. Todo está escrito en la palabra de Dios. Yo le invito para que vaya al libro de Joel. Joel capítulo 2. Libro de Joel, uno de los profetas menores. Joel capítulo 2, versículo 25. Joel capítulo 2, versículo 25. El sermón, la palabra de esta mañana, yo la he llamado desastres naturales o sobrenaturales. Lo que estamos viviendo nosotros en el mundo entero, ¿son desastres naturales o hay alguna intervención sobrenatural? Escuche lo que dice la palabra de Dios. Joel capítulo 2, versículo 25. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas,
las larvas y las orugas. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes, y nunca más será avergonzado mi pueblo. Amén. Mire que esta palabra que nos está expresando Joel prácticamente resume el propósito del mensaje del profeta. En términos generales, Joel lo que nos está describiendo es un desastre natural producido por unas langostas. Es decir, llegaron unas langostas. Él las describe muy bien en el capítulo 1. Ahora vamos a ver cómo las describe las langostas. Pero él describe que con la llegada de esas langostas, con ese enjambre de langostas, las langostas son como las especies de lo que nosotros llamamos los grillos o los saltamontes, pero son mucho más grandes, describe una devastación total de Israel, especialmente de la parte donde él está habitando, que es la parte sur, la parte de Judá, la parte de Judá. Y seguida a esa devastación, a esa plaga de las langostas, viene una gran y terrible sequía, de tal forma y de tal manera que parecía como si hubiera sido consumida por fuego. Y su pueblo, el pueblo de Israel, entonces se enfrentó a una asolación muy grande, a una devastación muy grande que llevó a una hambruna y a una crisis total. Por supuesto, esa crisis, lo que generó en el corazón de las personas, lo que genera en las familias, en la sociedad, es dolor, es muerte y temor. ¿Por qué? Porque una plaga de esta magnitud no se había visto nunca. La gente estaba asombrada porque nunca habían visto, lo vamos a ver en la palabra de Dios, nunca habían visto un fenómeno tan grande, un fenómeno con tanto poder de devastación. Pero al mismo tiempo que está narrando que hay una gran cantidad de langostas que están acabando con las bendiciones de Dios, también describe el profeta una restitución del bienestar del pueblo, y va a ser una restitución en abundancia. Y es allí donde se centra la bendición. El profeta no se centra tanto en la hecatombe, en el desastre, sino más que todo, él se refiere más a esa restitución, a algo que Dios va a hacer para darnos una mejor y una gran bendición. Y termina esta palabra que nosotros acabamos de leer simplemente exaltando el poder de Dios, porque el objetivo definitivo es ver en todos estos fenómenos, ver la intervención del poder de Dios. Los desastres naturales, como esta pandemia que estamos viviendo, dan pie para hacerse una serie de preguntas que usted y yo las hemos escuchado. Una de las preguntas es: ¿por qué Dios permite que ocurra todo esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Él no interviene? ¿Por qué Él no hace algo? ¿Por qué deja que este virus nos esté dominando? Otra de las preguntas que la gente se hace también es: ¿por qué yo estoy bien? Y hay personas que dicen que se están muriendo, pero yo estoy bien, a mí no me pasa nada. ¿Por qué otros sí se mueren, pero a mí no me pasa nada? Y ese tipo de preguntas llevan a creer que lo que está sucediendo, que lo que está pasando es una mentira, es una farsa o es una falsa alarma. La gente cree que no se está muriendo. La gente solo oye por televisión que la gente se está muriendo, pero nosotros no lo vemos. Pero en todo esto hay una gran lección que yo quiero mostrársela a la luz de la palabra de Dios, para compararla, la situación con la que nosotros estamos viviendo, de este COVID, de este virus, de esta pandemia, de esta situación que estamos viviendo, compararla con lo que vivió Joel en su tiempo, compararla con la palabra de Dios que nos describe como una plaga de langostas. Como una plaga de langostas que acabó prácticamente con todo el pueblo de Israel. Pero Joel, el profeta Joel, en esa plaga de langostas, vio una profunda percepción, o tuvo una profunda percepción del plan universal de Dios. Escúchelo bien, P-U-D, plan universal de Dios. Eso significa que no es el plan para una nación, no es el plan para un pueblo, no es el plan para una familia, no es el plan para una congregación, es el plan universal, es decir,
para el universo completo, para toda su creación. Es el plan. Joel vio y dijo, aquí se está viendo el plan universal de Dios. Y hoy con el COVID-19, hoy con la pandemia, el Señor está haciendo lo mismo con nosotros. Así como Joel vio en las langostas el plan universal de Dios, nosotros también en la pandemia debemos ver el plan universal de Dios que se está cumpliendo. Joel se dio cuenta, Joel vio con los ojos de la fe y sin ninguna duda, él vio que Dios estaba detrás de la plaga de langostas. Yo tengo la certeza y la seguridad que el Señor está detrás de esta pandemia. Está tras bambalinas de esta situación que estamos viviendo en el mundo entero. La plaga, para que usted me entienda, la plaga de langostas que nos describe el profeta Joel es literal, es decir, ocurrió esa plaga, vivieron esa plaga, hubo esa plaga que devastó la agricultura, devastó toda la nación. Pero también al mismo tiempo, y lo narra Joel en la palabra de Dios, en su libro, en su mensaje, también es un símbolo de una nación poderosa, que dice, él habla de la nación del norte, una nación poderosa que va a caer sobre Israel. Y describiendo la similitud del poder de esa nación con la langosta, mire lo que dice en el versículo 6. Cómo compara a ese pueblo dominante, a ese pueblo dominador con la langosta. En el versículo 6 dice, del capítulo 1, Joel capítulo 1, versículo 6, dice, una nación poderosa e innumerable ha invadido a mi país. Tiene dientes de león y colmillos de leona. Hace ver como si ese ejército devastador de la nación del norte que ha invadido, que invade al pueblo de Israel, tiene dientes de león y colmillos de leona. Pero esa misma descripción nosotros la encontramos en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 9, acompáñeme usted allá y lo va a encontrar la misma descripción. Capítulo 9, escúchelo. En el versículo 7, capítulo 9, versículo 7, el aspecto de las langostas, ¿cómo así? Nos habla también de las mismas langostas. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león. La misma descripción de Joel la encontramos nosotros en el libro del Apocalipsis. Y aquí en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 9, nos habla que cuando el quinto ángel toca la trompeta, recuerde usted que se abren unos sellos y al abrir el séptimo sello viene el toque de las trompetas. Y cuando se toca la trompeta, el quinto ángel que toca la trompeta, dice la palabra de Dios en el capítulo 9 de Apocalipsis, que se abre el abismo y del abismo asciende una humareda grandísima, y de esa humareda descienden langostas que destruyen a las personas, pero no a la naturaleza. ¿Perdón? ¿No nos parece a nosotros algo como semejante, algo como similar? Que no destruye a la naturaleza, sino por el contrario, la guarda, la protege. Mire que un chiste, ¿no? Como una broma. Me decía el muchacho que nos ayuda acá en la casa a organizar los prados, los jardines y toda la cuestión. Me decía, ¿se ha dado cuenta usted de una cosa? Que todos los animales andan por fuera. Y eso me lo refería porque mi perro anda en la calle, ha cogido por salir y se va, anda con los vecinos, anda con una libertad total. Y nosotros andamos
con el tapabocas. Y entonces este muchacho, en su sabiduría pragmática, decía: hoy los seres humanos andamos nosotros con bozal encerrados en las casas, mientras los animales andan libres en las calles. Y aquí la palabra de Dios nos dice que las langostas atacaban a las personas. Si usted se lee todo el capítulo 9 de Apocalipsis, ve y las describe, que tienen una similitud a escorpiones, y acaban con las personas, no las asesinan, no las matan, las hacen sufrir, tienen grandes sufrimientos, pero no afectan para nada a las naturalezas. Joel, el profeta Joel, describió esto como un ejército de langostas, pero describe que detrás de ese ejército de langostas está el Señor. Describe que detrás de ese ejército, como también descrito una nación poderosa que viene del norte, está el Señor. En el capítulo 2 de Joel, en el versículo 11, dice la palabra de Dios, le leo desde el 10. Ante este ejército tiembla la tierra, se estremece el cielo, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. Es decir, que Dios está al frente del ejército de las langostas, al frente del ejército invasor. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra, sus órdenes. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? ¿Quién lo podrá resistir? Mire que Joel aquí está viendo, tiene una visión grande del día del Señor, porque las langostas representan el día del Señor como un día de juicio. Como un día de juicio, y el profeta lo ve no como un día solar, como el que nosotros conocemos de 24 horas, sino que él lo ve como un periodo de varios años. Pero el énfasis, vuelvo y se lo reitero, el énfasis de Joel no está en las calamidades, no está en las desgracias, no está en los problemas, no está en las dificultades, sino en la redención. Su enfoque está más en el remedio, su enfoque está más en la restitución, su enfoque está más en la restauración. Por eso Joel exhorta a todo el pueblo a un ayuno, a fin de que todos regresen al Señor, porque él entiende que toda esa situación que está pasando Israel, todo lo que está viviendo Israel, nosotros debemos entender que todo lo que estamos viviendo es porque la gente se ha alejado del Señor. Los pueblos se han alejado de Dios. Los pueblos han convertido la palabra del Dios viviente, la han convertido en un mito, en historias fantasiosas. Y por eso Joel se angustia y se preocupa. Y dice, no, nosotros no podemos terminar siendo consumidos por las langostas. Nosotros no podemos terminar siendo consumidos por un virus. Nosotros no podemos ser consumidos por una guerra de los países poderosos del norte. No, nosotros tenemos que convocar al Señor, clamarle al Señor. ¿Para qué? Para que el pueblo que está disperso, para que el pueblo que está embolatado regrese al Señor. Dice la palabra de Dios en Joel, en el capítulo 2, en el versículo 12, del 12 al 14. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Dejen de ser religiosos. Dejen de andar mostrando que somos, que somos los mejores, que somos los mejores creyentes. No, rásguense el corazón, confiesen con el corazón. Acuérdense que el Señor todos estos días nos ha venido hablando de esa situación. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso. Él es compasivo, lento para la ira, lleno de amor, cambia el parecer y no castiga. Él cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y nos cambie la situación que estamos viviendo. La situación que estamos viviendo, usted lo acaba de escuchar, ya esto, no, vamos a postergar las cosas. Yo me pregunto una situación en este momento, postergamos la cuarentena hasta mediados de julio.
La vamos postergando, la vamos postergando. Pero en la medida en que vamos postergando también vamos saliendo más. ¿Qué pasaría si en un momento determinado la pandemia, el virus le hiciera honor al nombre pandemia mundial, total y absolutamente, y comenzara todo el pueblo, toda la gente comenzara a enfermarse? Por Dios, sería una catástrofe grandísima. ¿Producto de qué? Producto de nuestra falta de fe, producto de nuestra falta de credibilidad, producto de nuestra falta de convocar, de llamar. ¿A quién? Al Dios Todopoderoso, quien controla ese ejército de langostas, quien controla ese ejército de virus, quien controla ese ejército de pecados, porque Dios tiene el control de todo y Él puede cambiar de parecer, Él puede cambiar el rumbo, la suerte de una familia, Él puede cambiar la suerte de una iglesia, Él puede cambiar la suerte de una nación, Él puede cambiar el destino de las personas. Pero para eso el profeta dice, convoquemos a un ayuno, clamémosle al Señor, pidámosle al Señor, clamémosle. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas y las libaciones son del Señor. Todo lo tenemos nosotros que hacer para el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo estamos haciendo nosotros para el mundo. Todo nosotros lo estamos trabajando para el mundo. Iglesia, lo que Dios nos está diciendo es que definitivamente nosotros tenemos que tener una convicción de tener un Dios grande y poderoso. Y que esta situación que estamos viviendo no sea más que una experiencia que nos lleve a tener una mayor confianza del amor de Dios. Esa era la intención del profeta Joel, cuando convoca a todas las personas a que volvamos a los pies del Señor. ¿Para qué? Para que la langosta, para que el virus, para que los problemas y las circunstancias adversas que cada pueblo ha vivido y los que estamos viviendo no sean más que experiencias. Y que el amor se renueve, el amor de los hombres hacia Dios, y que se renueve ese amor y se vea ese amor, esa misericordia de Dios. A nosotros eso usualmente nos ocurre, iglesia, que los desastres nos llevan a una relación más profunda con Dios. Nos llevan a nosotros que cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, nos llevan a tener una relación con Dios, pero luego más adelante nos olvidamos. Nos olvidamos. Iglesia, mire que el profeta Joel se lo está diciendo al pueblo de Israel, se lo dice. Le dice, pero por Dios, ustedes no están viendo que esta tragedia que estamos viviendo es una de las tragedias más grandes que ha tenido el pueblo de Israel. Les está diciendo, este es uno de los grandes problemas que hemos vivido en toda la historia. En toda la historia. Les dice, ¿ha habido algún otro problema más grande? Y piénselo usted en este momento. Cuando nosotros realmente consideramos y pensamos en la condición y la situación en la que estamos. Yo no sé si ustedes no están cansados de esa presión que siente uno. De esa presión de que no puedo ni asomarme a la puerta. De que todo es malo, de que si salgo es malo, de que si me quedo es malo, de que si hago es malo. Toda una serie de situaciones. Un cambio que nos está llevando, un cambio de vida. Y Joel está diciendo al pueblo de Israel, y hoy la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que la situación, la invasión de las langostas, la invasión de este virus, es la peor tragedia que ha tenido Israel en su momento, y es lo peor que nosotros hemos padecido. Pero escuche esto, lo que dice en el capítulo 1. Oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención los habitantes de todo el país. Capítulo 1, versículo 2 en adelante. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante? ¿Alguna vez vimos que esto que estamos viviendo ya sucedió en sus tiempos o en los tiempos de sus antepasados? Como diciéndoles, oiga, ¿no se da cuenta de la magnitud del problema que estamos viviendo? Cuéntenselo a sus hijos. Por eso se dirige a los ancianos. Cuéntaselo a sus hijos. Hazle ver a tus hijos. Y que ellos se lo cuenten a los suyos. Y estos a los de la siguiente generación. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Y lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. Iglesia, por Dios, esa es la descripción de un desastre, de una devastación total. Pero la angustia de Joel no estaba
en lo que estaba ocurriendo, sino en que la gente se olvida de los desastres. Nos olvidamos de los desastres. Nos olvidamos de lo que hemos pasado. Nos olvidamos del pan de fatigas. Nos olvidamos de las angustias que hemos vivido en otros tiempos. Nos olvidamos. Acabamos de escuchar en estos días, ahorita, hubo un terremoto en México. Un terremoto. Y sabe una cosa, la gente ya lo toma como que, ay, ve, que hubo terremoto en México. Como si eso fuera normal. Como si, mira que salió el sol. Mira que llovió. Vemos nosotros un acontecimiento y nos olvidamos de la tragedia del terremoto de Popayán. Nos olvidamos de la tragedia de Armero. Nos olvidamos de todas las tragedias que ha vivido nuestro pueblo, que ha tenido en la historia nuestro pueblo. Nos olvidamos. Y ahora nos anuncian que ha ascendido una nube. Se abrió, como dice la misma palabra de Dios, se abrió el abismo y ascendió una humareda. Ascendió una nube de arena. Una nube que lo está cubriendo todo, que es imperceptible. Los granitos de arena son micrones pequeñitos, tan pequeñitos, que son imperceptibles y que se están desplazando hacia América, hacia Europa, hacia el mundo entero. Y toda esa nube que está desplazándose afecta a las vías respiratorias de las personas. Lo han dicho, usted lo escucha. Afectan. Por lo tanto, las personas con problemas respiratorios, etc., escóndanse, a esconderse más, a usar más tapabocas, todo esto. Pero esa arena que está ascendiendo, escúchelo esto, favorece a las selvas. Tiene unos componentes químicos, orgánicos, que favorecen a la selva, favorecen a las plantas, que las alimentan, que las reverdecen. ¿Por qué? Porque nosotros hemos acabado con nuestro planeta. Lo acabamos a nuestro planeta. Y nuestro planeta está clamando por una restitución. Y Dios está allí, tras de esa restitución de la naturaleza, porque Él es el creador de esa naturaleza, restituyendo su naturaleza. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? De la incredulidad, de la indiferencia de las personas. Joel, lo que buscaba con esto, lo que yo estoy buscando al predicarle esta palabra, es que la gente se enfoque en Dios. Ese es el mensaje, ese es el propósito, esa es la razón de enfocarse en Dios. No enfocarse en las tragedias, no enfocarse en los problemas, enfocarnos en Dios, porque Dios está tras de todas esas tragedias. Dios está tras de todo, Él es el creador. Pero eso es producto de ¿qué? Producto de la desobediencia, producto de la incredulidad, producto de la devastación, producto de la avaricia, producto de la riqueza desmedida. Todo eso que estamos viviendo es producto de las mismas bajas pasiones del ser humano. Y por eso el profeta Joel, como hoy nosotros estamos predicando esta palabra, para que la gente se vuelva a Dios, para que la gente se empiece a enfocar, para que sus ojos, sus sentidos, su ser se enfoque en Dios y que entienda que así como Dios dice en su palabra, Él controlaba al ejército de las langostas, Él también está controlando a este ejército del virus y de todas las tragedias que nosotros estamos viviendo, porque Dios controla el curso de la historia según su plan. Según su plan. Si nosotros observamos el plan de Dios, Dios tuvo que hacer muchas cosas para poder ejecutar su plan, su historia. Así se preguntaba Job. Job decía, pero ¿por qué me está pasando todo eso? Dios estaba atrás de todo eso. Aun cuando Satanás era el que le estaba abordando, Dios tenía el control de todo. Todo eso tenía que pasar. ¿Para qué? Para que se haga el plan de Dios. Si Dios tiene un plan de salvación para nosotros, si Dios tiene una salvación para tu familia, pero tu familia sigue la incredulidad, sigue la terquedad, Dios va a hacer lo que sea, porque el curso de su plan se va a llevar a cabo para que tu familia sea salva, aun cuando tengamos que pasar por un desierto. Aun cuando tengamos que pasar por una devastación como las langostas, aun cuando tengamos que pasar una devastación como lo estamos viviendo con el virus, con los terremotos y con tantas cosas, porque Él lo que está buscando es que el plan de Él, su plan perfecto, llegue a la realización.
Él controla la destrucción. Dios controla la destrucción y al mismo tiempo controla la reparación. Él controla. Acuérdese usted que la palabra de Dios nos dice que Él tiene el poder para destruir, pero también tiene el poder para edificar. Él tiene el poder para decir, dé fruto a una zarza que esté seca, dé fruto, o una higuera que no ha dado, se seque completamente. Él tiene el poder para hacerlo. Iglesia, Joel lo que busca es que a través de ese llamado a su pueblo, lo que nosotros buscamos, lo que yo busco con la predicación de esta palabra, es que también el pueblo que escuche esta palabra se transforme y se convierta en un seguidor comprometido de Dios. Un seguidor comprometido que no solo lo busquen cuando hay desastres, que no solo busquen a Dios cuando hay problemas, que no solo lo busquen a Dios cuando tienen hambre, que no solo busquen a Dios cuando se sientan afectados por una langosta, o cuando se sientan afectados por un virus, o cuando se sientan afectados por la pobreza de un desempleo, o cuando se sientan afectados por la falta de salud frente a una enfermedad, sino que lo busquen a Dios en todo tiempo. Y para ello, Dios que es maravilloso, Dios que es espectacular, iglesia, le permite a Joel ver algo maravilloso que nosotros ya lo tenemos y que lo disfrutamos, pero que muchas veces no lo utilizamos como lo debemos utilizar. Por eso dice Joel en su palabra, en el mensaje, que para ello, que para hacer la transformación de su pueblo, Dios derramaría su espíritu. El espíritu de Dios lo derramaría sobre toda carne. Porque el hombre con su terquedad, el hombre con su desobediencia, el hombre con su condición de pasiones humanas, jamás va a mirar hacia el reino de los cielos. Todo lo va a ver natural, cuando hay una gran intervención sobrenatural. En el capítulo 2, en el versículo 28, en el versículo 28, dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Hace una descripción de lo que va a ser el día del Señor. Una descripción de lo que va a ser el día del Señor. Y una descripción de que para poder asumir ese día del Señor que viene, donde Él estará a cargo de todo, se necesita el poder del Espíritu Santo. Se necesita el poder del Espíritu Santo. Joel hace ver espiritualmente el día del Señor, el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A Él se le revela en los desastres que están pasando en su tiempo. En esos desastres, Él ve la venida del Señor. Como yo hoy quiero hacerle ver a usted y hacerle caer en la cuenta que los mismos o mayores desastres están ya ocurriendo en nuestro tiempo. Ya están ocurriendo en nuestro tiempo. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Escuche. Mateo capítulo 24. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino.
Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por mi causa. ¿Sabe, iglesia, aquí cuál es la descripción? Jesús está describiendo que tú, al ser creyente, tú al formar parte de la familia de Dios, de la iglesia de Cristo, tú vas a ser perseguido. La iglesia perseguida por el nombre, solo por amar a Dios. Por amar a Dios va a ser perseguida. Y si usted no ha sentido, usted siente, usted está sintiendo ya la persecución. Hoy en este momento, en este confinamiento, todos están preocupados por reanudar la economía, por reanudar la economía, por reanudar las finanzas. ¿Y quién está preocupado por reanudar la relación con Dios? ¿Quién se ha preocupado por hacer que el pueblo que en este momento está pasando por una devastación tan grande como una langosta, como una invasión de langostas, que el pueblo comience a clamarle a Dios? Cuando el mismo profeta Joel, al ver semejante situación, convoca a todo el pueblo a oración. ¿Y qué está pasando? Perseguidos. Los cristianos, quédense en su casa, quédense quietos. ¿Y sabe lo que es peor? Los cristianos están felices que no los dejen salir para la iglesia. Están felices. No, imposible salir. No podemos, no quieren salir. Joel compara la invasión de las langostas con el final de la historia, de nuestra historia, de la historia de la humanidad. ¿Y cómo estamos respondiendo nosotros frente a este libro profético? ¿Cómo respondemos? Joel exhortó a que respondieran todos con arrepentimiento. Lo exhorta, todos con arrepentimiento. Y su exhortación, inicialmente, va dirigida hacia los sacerdotes. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Mire que son los primeros. La primera exhortación es a los sacerdotes, es a los pastores, es a los ministros que tienen la responsabilidad de llevar la palabra de Dios. El llamado es al arrepentimiento. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 13. Vístanse de duelo y giman, sacerdotes. Giman, pastores. Giman, ministros de Dios. Giman, líderes. Lamentense, ministros del altar. Lamentense, predicadores de la palabra. Vengan, ministros de mi Dios, y pasen la noche vestidos de luto. Lloren, sufran, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa del Señor. Porque han sido suspendidas todas las ceremonias, porque han sido suspendidas todas las entregas del Señor. Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea, reúnan a todo el pueblo. Mire que el llamado, lo primero que hace es llamar a los ministros, llamar a los sacerdotes, a los pastores, a los ministros de Dios, que son los que tienen que llamar, mientras están ocupados los ministros haciendo política, mientras los ministros están ocupados viendo cómo atienden sus negocios, mientras los ministros están tan ocupados, los ministros de Dios están ocupados viendo las finanzas de su iglesia. Se han olvidado realmente de su labor, de su función, de su responsabilidad, cuando están buscando la fama personal o la fama institucional. El llamado de Joel, el llamado de un pueblo, de un profeta de Dios, frente a una devastación, frente a una situación como la que hoy usted y yo estamos viviendo. Pero también el llamado lo hace a los ancianos y a los jóvenes. Escuche, en el capítulo 1, en el versículo 2 dice: oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención. ¿A quién los está llamando? ¡Hey, ancianos!
¿Y sabe por qué se dirige a los ancianos? Porque yo he escuchado a muchos. Por eso yo les digo que no son viejos, sino que tienen 25. Yo los he escuchado. Yo ya estoy viejo, pastor. No, yo ya no. Ya, eso como que le pide permiso un pie para mover el otro. Y mire que los llama a los ancianos y dice, ¡hey, ustedes! Ustedes ancianitos, ustedes que creen que no tienen capacidad y que no tienen posibilidad. Por Dios, ¿sí? Y a los jóvenes, les dice, cuéntenle a sus hijos, convóquenle, les dice a los ancianos, mire lo que está sucediendo, mire lo que está pasando, cuénteselo a sus hijos, cuénteselo a los jóvenes, ¿para qué? Para que ellos le cuenten a los hijos de sus hijos y de sus nietos, y así lo cuenten a su nueva generación. Pero hoy vemos nosotros a los jóvenes, a los millennials. Los millennials están en su dicha, porque ellos lo único que hacen es mover el dedo, el celular. No hacen nada. Aunque hay unos jóvenes emprendedores maravillosos, que yo los he visto por ahí en la televisión, los escucha uno en los diferentes medios, que hacen cosas, que se mueven, que luchan por su pueblo, que luchan por sacar adelante su pueblo. Hay gente que está devastada con esta situación. Con esta langosta, está devastada y tienen problemas y tiene hambre. Y hay hombres y mujeres jóvenes que están tratando de buscar unos elementos para hacer emprendimiento, para hacer cosas, para ayudar, para que este pueblo tenga agua, para que este pueda comer. Y buscan todo eso, mientras otros rumian la tranquilidad, la paz en su casa a través del celular. Y por eso la exhortación es también, muévanse los jóvenes. Dios necesita a los jóvenes. Dios necesita hombres y mujeres jóvenes que se puedan enfrentar y decir, esta situación que estamos viviendo ha sido producto de las malas decisiones de un pueblo anciano, de un pueblo adulto. Es hora de que los jóvenes tomemos las riendas. Es hora de que los jóvenes tomemos nosotros las decisiones, que no dejemos que sigamos siendo gobernados por un cúmulo de ancianos prepotentes, orgullosos y avariciosos. Es hora de que los jóvenes despierten y digan, nosotros con el poder de la palabra de Dios podemos hacer que las nuevas generaciones tengan grandes bendiciones. A ver si logramos hacer cambiar de parecer a Dios y nos dé más tiempo para que más se conviertan y más lleguen al reino de los cielos. Amén. Pero también, iglesia, ¿sabe a quién exhorta y convoca Joel? A los borrachos. ¿Cómo lo escuchó? A los borrachos, a los ebrios. Escuche lo que dice la palabra de Dios en el versículo 11. Versículo 11. Antes, en el versículo 5, perdón. En el versículo 5. Despierten borrachos y lloren. Giman todos aquellos que se han entregado al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. ¿Sabe por qué? Porque es que el borracho ni es, ni hace, ni deja ser. El borracho vive indiferente. Usted no lo ha escuchado, no lo ha visto en esta pandemia, en esta invasión de langostas, si usted me está entendiendo. No lo ha visto. ¿Cómo es posible que la gente siga en francachela? Como si no ha pasado absolutamente nada. Y la palabra de Dios está diciendo, por Dios, en lugar de estar convocando a las borracheras, en lugar de estar convocando a los desórdenes, a las francachelas, a las alegrías, a las fiestas, convoquen a un ayuno donde haya gozo, donde haya alegría, para que Dios intervenga. Iglesia. Y por último, Joel termina convocando a los campesinos, a los trabajadores, a los agricultores, aquellos que hacen que esos alimentos lleguen a tu casa. Versículo 11. Séquense también ustedes, labradores, giman, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. Iglesia, palabra. ¿Sabe qué está describiendo Joel aquí? Joel está manifestando una serie de eventos que son precursores al día del Señor. Eventos que anteceden al día del Señor. Pero no los describe como un castigo. Usted no ve el castigo. Él no se detiene mucho a hablar sobre lo que hacen las langostas. No se detiene a mostrar lo que hace la nación que viene del norte a dominarla. No.
porque sabe que ese es un día de castigo por la infidelidad que siempre ha sido, sino que se refiere más al día de restauración y de bendición. Es como llevar un espíritu de ánimo y de aliento, que es el mismo que yo le quiero transmitir hoy a usted, que hay un día, vienen días de restauración, vienen días de bendición, y por eso esos días de bendición, esos días de restauración son fruto del arrepentimiento. El llamado de Joel es arrepiéntanse. El llamado del Joel no es ir a ayunar por aguantar hambre. El llamado es arrepentirnos, es usar un tiempo para el Señor y decirle: Señor, yo voy a ayunar, como nosotros vamos a ayunar el primer lunes del mes de julio, para decirle: Señor, vamos a ayunar porque queremos nosotros ver tu poder, porque queremos entregarnos y queremos que nosotros empecemos a dar frutos de arrepentimiento, cambiar nuestra vida, cambiar nuestra vida. Si usted ve todos estos eventos que yo le acabo de describir grandemente, y sé que de pronto usted tiene toda esa cantidad de información, la podemos nosotros clarificar, nosotros la podemos clasificar en unos pasos, en unas fases, en unas etapas. Y son 4 fases que hemos visto aquí muy rápidamente para poder concretar lo que está sucediendo y ver que la palabra de Dios ya nos lo ha anunciado y que hoy nos lo está corroborando y que el pueblo no está haciendo nada. La primera que nos muestra aquí, nosotros la podemos denominar como el amanecer del día del Señor. El amanecer del día del Señor. Usted se ha dado cuenta que cuando nosotros estamos durmiendo en la noche, cuando ya llega a las 3, 4 de la mañana, empezamos a sentir que el día se aproxima, que el amanecer se aproxima. Que el día del Señor se aproxima, que está como llegando. Uno se da cuenta que está por amanecer. Jesús lo manifestó. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 3. Les dijo a los fariseos, cuando los fariseos le pedían señales. Acuérdese usted: Señor, danos señales. Y Él les dijo: ustedes saben discernir el aspecto del cielo. Ustedes saben cuándo va a amanecer, pero no ven las señales del tiempo. No saben discernir las señales del tiempo. No podemos ver. Nosotros estamos viendo hoy, viviendo una pandemia, viviendo problemas, viviendo dificultades. Escuche la palabra de Dios, escúchela, escuche. Dice la palabra de Dios que el enemigo es el devorador, es un ladrón. Vino a robar, a matar. Y tras de esta pandemia, ¿cómo se ha generado y se ha acelerado la violencia, los robos, los atracos? Ahora todo el mundo, antes el tapaboca, sinónimo, el tapaboca era ladrón, porque no quiero que me reconozcan. Y hoy todo el mundo tenemos que andar con eso. Pues ¿qué aprovecho? Papayita. No sabemos discernir lo que está sucediendo, lo que está pasando. Dios mío, debemos nosotros tener, esa es la invitación, tener ese discernimiento para ver que ese amanecer está ocurriendo en el pueblo de Israel. Y les dice: ustedes no se dan cuenta que esta plaga de langostas, ustedes no se dan cuenta que esta invasión de este país del norte es fruto o es un castigo de la infidelidad del pueblo. Que vamos a ser destruidos, les dice Joel, por una nación poderosa, más destructiva o tan destructiva como las langostas, porque somos infieles. Y la muestra como una visión apocalíptica, descrita como una guerra nuclear, porque es lo que les dice Joel. Mírenlo, mírenlo, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice: toquen la trompeta. ¿Se acuerda de la trompeta de Apocalipsis? Tiemblen los habitantes del país, de la tierra, pues ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca. Día de tinieblas y de oscuridad. Así avanza el pueblo fuerte, como nunca lo hubo en la antigüedad. Nadie escapa a su poder. Vienen con caballos, con corceles, con carros de guerra. Un ejército poderoso. Vienen en formación para la batalla. Se estremecen las naciones. Los rostros se empalidecen. Se atacan como guerreros. Arremeten contra los muros. Se trepan por las casas. Se meten por las ventanas como ladrones. Tiembla la tierra y truena la voz del Señor, porque el Señor está al frente de su ejército con innumerables tropas, y poderosos son los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Iglesia, a veces nosotros pensamos y decimos que nuestro Señor Jesús, ay, tan hermoso, tan lindo, nosotros esperamos la segunda venida del Señor, pero es que la segunda venida del Señor no va a ser como la primera, como un siervo, un cordero, que el pueblo hizo lo que quiso con él. El que viene es un rey, y viene
a pedir cuentas. Viene un juicio. Y Joel lo está mostrando aquí. Una visión apocalíptica. Es más, iglesia, es más, en el capítulo 3 de Joel, en el versículo 2, dice que en el valle de Josafat habrá una confrontación a todas las naciones de la tierra. ¿Sabe qué significa esto? Que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está diciendo Joel, en el día del Señor, los va a convocar a todas las naciones en el valle de Josafat y los va a confrontar a todas las naciones de la tierra. Versículo 2 del capítulo 3. Reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Allí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad. Escuche, esto es una bendición para usted y para mí. En cuanto a mi propiedad, en cuanto a mi pueblo de Israel, pues los dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra, se repartieron a mi pueblo echando suertes, cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron vendieron niñas por vino. ¿Sabe qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que habrá una confrontación en el valle de Josafat. Usted me dirá, pero ¿será que alcanzamos todos en el valle de Josafat? Mírelo espiritualmente, iglesia. Mírelo. ¿Sabe qué significa la palabra de Josafat? La palabra Josafat significa juicio. Juicio. La palabra de Josafat significa realizar un juicio, juzgar. Y lo que está diciendo Dios es que va a llegar un día, el día del Señor, en que Dios convocará a todas las naciones de la tierra a un juicio y las va a confrontar. ¿Por qué, iglesia? Porque dice la palabra de Dios que las va a confrontar contra todo lo que hicieron por su iglesia, por nosotros. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que están los santos de Dios clamando y pidiendo venganza. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Iglesia, esa es la primera fase, el amanecer. El amanecer, el día del Señor está amaneciendo, está viniendo. Pero también hay una segunda fase que la podemos llamar como la intervención del Señor, que la hemos visto. ¿Y cómo interviene Dios? Dios se presenta, interviene en un castigo con las langostas, en un castigo con esa nación del norte, pero al mismo tiempo interviene mostrándonos la salvación. Iglesia, Dios nos ama a nosotros, nos ama. Pero la terquedad de nuestro corazón es la que hace que Dios tenga que usar recursos que Él no quiere. Él no quiere hacerte cambiar de camino, de parecer, de idea, actuando o haciendo cosas que te lastimen. Pero la terquedad de esos corazones hace que Dios intervenga en todas las formas y si es necesario que tenga que llover fuego, hará llover fuego. ¿Para qué? Para aquellos que aman y que han sido elegidos como sus hijos vuelvan al camino de Dios. Es la intervención. Y por eso somos como Joel, llamados ¿a qué? Llamados al arrepentimiento. Joel llama al arrepentimiento. En todo el capítulo 2, en el versículo 2 en adelante, llama, vuélvanse a Dios, dice Joel, vuélvanse a Dios. No se rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse a Dios. Tal vez el Señor cambie de parecer. Nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, cambia nuestra suerte. ¿Cómo es posible? Usted escucha. Dios mío, yo le decía a mi esposa en estos días que la gente especialmente el gobierno se está comportando como los... Me perdona, porque con muchos constructores, obreros, maestros de obra o zapateros, entonces cuando uno va a hacer arreglar los zapatos o cuando uno va a poner un piso, una baldosa, uno le pregunta, maestro, ¿y para cuándo me tiene este piso? ¿Para cuándo me tiene los zapatos? Y usualmente te lo dicen, para el lunes, pero nunca te dicen ni de qué mes ni de qué año. Y ese lunes es eterno. Y así nos están diciendo. Escuché en la televisión a una niña preguntarle, señor presidente, ¿y para cuándo tienen la vacuna? ¿Y qué dijo el presidente? No sabemos. Y por eso al no saber nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues aferrarnos del que sí lo sabe, que es Dios. Que Dios intervenga, así como intervino con esta situación. Y ojalá que toda esta pandemia esté haciendo arrodillar corazones y no esté haciendo secar los corazones. Hay muchos que se están secando. Hay muchos que están perdiendo ya el estilo de orar. Hay muchos que ya están viviendo, están rumiando, están viviendo por inercia.
Se están olvidando. Yo me imagino que cuando ya podamos nosotros volver a la iglesia con todas las precauciones del caso, diga, ay no, pastor, tenga la certeza, pastor, y no va a seguir predicando por internet. Siga predicando por internet. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a ir más allá. No estamos dispuestos a doblar rodillas. No estamos dispuestos a que se hagan cambios en nuestra vida. Y Dios nos está diciendo, yo quiero ver intenciones del corazón. Congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños, reúnan a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado, que salga ya, que deje de estar rumiando en esa alcoba, que salga la recién casada de su cámara nupcial, que lloren los sacerdotes en lugar de estar buscando los ministros del Señor, estar buscando prebendas políticas y poderes y economía, que lloren, que hagan ayunos, que empiecen a orar y a clamar, compadece Señor de tu pueblo, no nos entregues a tu propiedad lo propio, para que las naciones no se burlen de nosotros, porque habrán de decir entre ellos, ¿dónde está tu Dios? Esa es la invitación que nos hace Joel. La invitación que nos está diciendo y haciendo a nosotros, que tenemos que comportarnos así como Él vio en ese momento la desidia de su pueblo. También nosotros hoy estamos viendo la desidia del pueblo que no está viendo con los ojos espirituales de la palabra de Dios. La tercera fase que nosotros vemos es el derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque nuestras fuerzas no podemos. Porque es Cristo quien nos fortalece. Y dice la palabra de Dios, lo leímos en Joel capítulo 2 versículo 28, que el Espíritu de Dios es derramado sobre toda carne. Ya un primer evento de ese derramamiento ya se generó en Pentecostés. Y muy bien lo describe Pedro. Cuando después en el libro de los Hechos, váyanse al libro de los Hechos, en el capítulo 2, una vez que recibieron el Espíritu Santo, después de haber recibido el Espíritu Santo, comienza Pedro a hablar porque la gente está asombrada. La gente los ve actuar con el poder del Espíritu Santo, los ve adorando y alabando. Y la gente dice, pero es que estos están borrachos, se comportan desenfrenadamente. No, tenían la llenura del Espíritu de Dios. ¿Y qué les dice Pedro? Escuche, iglesia, para que vea. El mismo Pedro, volviendo a retomar las palabras del profeta Joel. Las mismas palabras del profeta Joel. Escuche, estos no están borrachos, está hablando Pedro a la asamblea, a la congregación. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes, sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego, nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Mírenlo. No hay pretexto entonces. Así nos decía el domingo pasado en la palabra de Dios, que debemos deshacernos de los pretextos, de las excusas. No hay pretexto. No hay pretexto para arrepentirnos, porque se nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos lleva a la conversión, a convertirnos. La conversión de todos, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda carne, no está activo. La única forma para activar el poder del Espíritu Santo es que tú confieses con tu boca que Jesús es tu Señor y tu Salvador, y ahí vas a ver el poder del Espíritu Santo. Cuando comiences a seguir a Jesús, cuando te conviertas en un seguidor de Jesús, cuando te conviertas en un discípulo del Señor, entonces habrá en tu corazón una verdadera conversión, fruto del Espíritu que comienza a activarse. Recuerde usted que nuestro Señor Jesucristo la primera vez vino como siervo, vino a salvar. Y es la oportunidad que nosotros tenemos, porque aún estamos viviendo el periodo de la gracia. Es el último periodo, la última dispensación, la gracia. Estamos viviendo la gracia. Después de la gracia viene el juicio. No más, no hay más periodos, no hay más etapas, no hay más etapas. Nosotros estamos a puertas de que el Señor venga. Todos los eventos que están ocurriendo están preparando al pueblo, están preparando a las naciones para ese gran, magno acontecimiento de que esa cuarta fase, esa cuarta etapa, que lo hemos visto en el libro de Joel y que lo estamos viviendo en nuestra práctica, en nuestra experiencia, se cumpla, que es el reinado de Cristo. El reinado de Cristo. Joel proclama, él lo proclama, el día del Señor como el advenimiento del Mesías.
Él proclama. En el capítulo 3 lo anuncia, iglesia, lo anuncia. No está anunciando a Jesús como siervo. No lo está anunciando a Jesús que Él va a venir. Le recuerdo, Joel está en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo todavía no se ha encarnado. Dios no se ha hecho hombre. Pero Joel, aquí cuando habla, cuando dice, entonces ustedes sabrán, versículo 17 del capítulo 3. Dice, entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, en mi monte santo, en monte santa será Jerusalén, y nunca más la invadirán los extranjeros. En aquel día las montañas destilarán vino dulce, y de las colinas fluirá leche, correrá el agua por los arroyos de Judá, y de la casa del Señor brotará una fuente que irrigará al valle de las acacias. Eso no se está refiriendo a que cuando Jesús llegó. No, iglesia. Cuando Jesús llegó, en lugar de fluir agua, en lugar de fluir leche, en lugar de fluir miel, en lugar de fluir, fluyó sangre. Aquí está hablando de fluye prosperidad, fluye bendiciones. Es la segunda venida. Pero Egipto, dice en el versículo 19, quedará desolado. El mundo quedará desolado. Porque en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, tu iglesia será grandemente bendecida. La iglesia será raptada. La iglesia será convocada. La iglesia será acogida. La iglesia será protegida. Pero el mundo quedará desolado y convertido en desierto por la violencia cometida contra el pueblo. La violencia cometida contra la iglesia. Iglesia, lo proclama. Joel lo proclama. Proclama el reino de Cristo. Proclama. Ahora bien, todos estos acontecimientos que usted acaba de escuchar, todos estos hechos, usted los puede tomar como hechos o acontecimientos histórico-teológicos de un futuro incierto. Eso es historia. Eso es teología. Pero quién sabe si irá a pasar. Usted lo puede tener y seguir en las mismas, seguir tomando el mismo café que se está tomando, seguir durmiendo hasta las 9 cuando está durmiendo, seguir comiendo lo mismo, seguir haciendo lo mismo. Usted puede hacer eso. Usted ve a los gobernantes, a nuestros gobernantes especialmente, los gobernantes de América Latina, frente al coronavirus, frente a esta pandemia. Los ve usted en un desgaste muy grande. Se están desgastando por hacerle ver a la gente el gran peligro que corren por el virus. Y la gente no entiende. Y la gente no oye. Y la gente no cree. No cree. ¿Por qué, iglesia? Yo no veo el virus. Yo estoy bien. A mí no. No, yo respiro bien. A ver. Poquito caliente, pero es el furor del día, ¿sí? Del comienzo del día, del amanecer del día. No, yo estoy bien, ¿no cree? ¿No? Y nuestros gobernantes, los presidentes, los alcaldes, aunque no todos, porque por ahí hay unitos que Dios los perdone. Ellos se preocupan solo por los problemas, escúcheme bien, porque ustedes se están desgastando porque la gente, por favor, no salgan a su casa. Pero no es que te quieran mucho. No es que estén preocupados por ti, por una persona como tal. Ellos se preocupan solo por los problemas que puede causar la muerte de muchos al mismo tiempo. Eso de que este se muere y se murió, lo siento mucho, sentido pésame a la señora, a los hijos, a la tal, se murió, sentido pésame, se murió, aquí no hay nada que hacer, se murió. No, la preocupación de ellos no es que las personas se mueran. No, la preocupación de ellos es que se mueran al mismo tiempo 1,000, 10,000, 5,000, 15,000, 50,000, 1,000,000. Esa es la preocupación, porque no sabrían qué hacer con tanto muerto. No sabrían qué hacer con tanto enfermo. No sé. Entonces ellos tienen una preocupación y eso los desgasta. Cuídese, enciérrese, etc. En cambio, el Señor, en su palabra, Él se preocupa por ti. Él se preocupa por tu destino, por ti, por la persona como tal. Porque tú eres importante para Dios, porque tú eres único para Dios. Y Él se preocupa por tu destino. Él sí se inquieta por tu destino. Él se inquieta por tu camino, por dónde estás tú caminando, por lo que tú quieres. Y Él te pregunta, ningún presidente, ningún gobernante te va a llamar y te va a decir, ¿qué es lo que tú necesitas? No.
para todo el mundo, todo el mundo. Usted puede decir, necesito un tapabocas. Pues que coja una tela, una camisa, un pantaloncillo y que haga un tapabocas y punto. No, hermano, Dios no. Dios se preocupa por ti y te dice, papito, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué necesitas? Señor, yo quiero que mi familia, Señor, yo tengo hambre, Él se preocupa especialmente por ti. Por eso nos hace el llamado a los pastores, a los sacerdotes, a los ministros, para que aconsejemos, para que expliquemos, para que hablemos, para que nos sacudamos nosotros primero. Primero nosotros, sacudirnos, es decir, yo soy el primero que me tengo que arrepentir, para que nosotros seamos conscientes de lo que está sucediendo y le hagamos ver al pueblo a la luz de la palabra de Dios, porque no se trata de generar un apocalipsis B, un apocalipsis C, sino a la luz de la palabra de Dios, lo que Dios ha venido haciendo y interviniendo a lo largo de la historia, y hoy lo que Dios quiere que usted y yo también lo hagamos. Y que lo llevemos a nuestras casas, a nuestras familias, y que empecemos nosotros a preocuparnos sin tanto desgaste, de que nuestra familia vaya por el camino correcto, por la incredulidad de las personas. Por el contrario, iglesia, lo que el Señor busca definitivamente es que esas nuevas generaciones no se pierdan. Las nuevas generaciones no se pierdan. Usted lo ve. Nosotros tenemos la certeza y la seguridad que el virus, lo que estamos viviendo hoy en día, nos ha cambiado la vida. Nos cambió la vida, totalmente la cambió la vida. Cambió la vida de esta generación. Acabó con esto. No sabemos hasta cuándo, pero los abrazos, por lo menos la prevención ya la tenemos. Ya tenemos la prevención. Cada vez que nos encontramos con una persona, hola, ¿qué hubo? No, no. Es papá, es mamá, es hermano, es primo, esposo, pero usted viene allá, quietico, a distancia. A distancia, no. Nos cambió la vida, nos cambió totalmente. Aun cuando la gente no vea las cosas, la gente solo va a ver, solo va a creer, como cuando ocurrió la tragedia, el desastre del diluvio. La gente solo creyó cuando empezó a llover y cuando se empezaron a ahogar, pero la puerta ya se había cerrado. Mucha gente solo va a creer cuando nadie los atienda, cuando nadie los pueda atender, cuando empiecen a llamar y las personas empiecen a morir, empiecen a terminar por las calles tirados, cuando no haya recursos, cuando no haya médicos, cuando no haya enfermeras, cuando no haya hospitales, cuando todo el mundo esté gritando por ayuda, pero no la van a encontrar. Entonces ahí van a creer y ahí van a decir, ¿cómo es que el gobierno me deja morir? ¿Cómo es que el pastor no está al frente? ¿Cómo es que no me ayudan? No, iglesia. Espiritualmente, llévelo a la parte espiritual. Ocurre lo mismo. Muchos clamarán, pero la puerta ya estará cerrada. Ya estará cerrada. Por eso, el llamado del Señor es a cambiar hoy nuestro estilo de vida. No hacer como hizo, iglesia, el virus. El virus nos cambió la vida por temor. Por temor nos cambió la vida. Por temor yo no abrazo. Por temor yo no convoco. Por temor. Por temor. Por temor, yo le decía a mi esposa en estos días, no, a mí me gustaría, yo quisiera hacer el siguiente ayuno, quiero convocar a las personas, tengo aquí, gracias a Dios, mi casa, tengo el espacio, ¿por qué no lo hacemos? Como hemos hecho ayunos, convocar a las personas, pero el virus, por temor al virus, decimos no. ¿Y qué tenemos que hacer más bien? Dejar que el Señor nos cambie la vida, pero por amor. Porque Él nos cambia la vida por amor. Él no nos la cambia por temor, Él no nos amenaza, Él nos ama. Y porque Él quiere que nosotros disfrutemos conjuntamente con los nuestros, que disfrutemos con nuestros hijos, que disfrutemos con nuestra familia de largos años de vida. ¿Fruto de qué? Fruto de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo Jesús como siervo murió en la cruz. ¿Para qué? Para salvarnos. Y dice la palabra de Dios que Cristo murió y que derramó su sangre. Y al derramarse su sangre, derramó su sangre sobre toda enfermedad, sobre todo virus, sobre toda cosa. Nada va a acontecer. ¿A quiénes? A quienes lo proclaman, a quienes dicen, Señor, yo soy tu discípulo y fiel seguidor. Él vendrá, iglesia. Jesús vendrá por su iglesia. Jesús vendrá por sus santos. Jesús vendrá por su pueblo. Jesús vendrá por sus hijos. Pero no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La misma palabra de Dios dice, los que sobrevivan
al ataque de las langostas, los que sobrevivan al ataque de todos los virus. Solo los que sobrevivan y hayan sido sellados como hijos de Dios, como hijos de la familia, entrarán en el reino de los cielos. Y entenderán que tras de todo lo natural, de todo lo físico, de todo lo que vemos con estos ojos, hay una gran intervención de lo sobrenatural. Y ese sobrenatural es porque Dios ama tanto a su creación, nos ama tanto que entregó a su Hijo para que ninguno de los que escuchen esta palabra se pierda. Por eso a Él, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, sea todo honor, toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar. Gracias, amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, Dios de la gloria. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, amado Señor, Dios todopoderoso, por la revelación de tu palabra, Señor. Porque está escrita en tu palabra. Tú dices, Señor, nos das una promesa, que aquellos que te buscamos en espíritu y en verdad, tú nos revelarás las profundidades de los secretos de la palabra de Dios. Y hoy tú lo has hecho. No con el ánimo, Señor, de sembrar temor en nuestro corazón, sino la convicción y la firme esperanza de que abramos los ojos y de que veamos que todo lo que está ocurriendo y aconteciendo es más que un fenómeno natural. Se debe, Señor, a un propósito sobrenatural. Amado Señor, Dios de la gloria, yo te clamo y te pido, Señor, para que todos, Señor, abramos el corazón, abramos el entendimiento, abramos los oídos y sembremos esta palabra en nuestro corazón y asumamos el reto maravilloso, Señor, de edificar unas nuevas generaciones, un nuevo tiempo, un nuevo mundo con el poder de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos llegado con esta palabra al final del mes de junio. Vamos a iniciar el mes de julio. Mañana, si Dios quiere, estarán ustedes recibiendo el boletín de la iglesia, clip, y donde estaremos anunciando todas las actividades que vamos a tener en el mes de julio. Seguimos orando para que la protección de Dios siempre esté en sus hogares, en sus vidas, en su iglesia, una bendición. Y de igual manera también quiero invitarlos para que el miércoles, especialmente este miércoles, que vamos a iniciar un nuevo ciclo, se llama El cristiano en el mundo. ¿Cómo podemos nosotros, un cristiano, vivir en un mundo pagano? Son 5 o 6 sermones, semanas, que vamos a estar en este ciclo. Espero que no se pierda esta bendición del cielo. Vuelvo y les reitero, les estaré comentando mañana sobre las actividades que vamos a tener para el mes de julio. Que Dios los bendiga, un abrazo, los extrañamos y los quiero con todo mi corazón. Chao, bye bye. Hoy me arrepiento delante de ti, vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana, sana nuestra tierra, sánanos, sana nuestra, oh Señor, sánanos. Escucha hoy Dios. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos.